que el orden psíquico previo lo pierde. En el momento que hay una discusión de pareja, imaginaros, pues empiezan a decir, porque tú eres esto, porque tú eres lo otro. A mí no me insultes, te voy a insultar yo a ti. Es terrible, ¿no? Esto es muy bueno porque las personas que conocemos este tipo de emociones, irritables, coléricas, cuando estamos discutiendo en pareja, nos retiramos un poco cuando la otra persona está discutiendo, estamos en una actitud un poquito más neutral. Así la emoción sabemos que baja y nos sentimos mucho más aliviados, porque si no la emoción dura todo el fin de semana. Pensamientos, dijeran que las emociones eran pensamientos confusos. Por ejemplo, Leibniz, Descartes, Wolff, Herbart, todos ellos pensaban que eran pensamientos confusos, por tanto las emociones hay que quitarlas de en medio, hay que hacerlas desaparecer. Porque en filosofía, en la línea de pensamiento no sirven para nada. Sin embargo, después se le volvió a dar crédito a las emociones. Autores ya de otro talante, como Nietzsche, Schopenhauer, autores como Freud, sobre todo, empiezan a dedicarle, o Scheller, empiezan a dedicarle a la emoción un lugar muy importante también como elemento de conocimiento. Se puede conocer también a través de la emoción. Se recupera un poco el prestigio que tienen las emociones en la vida psíquica, porque no todo va a ser razón, no todo va a ser orden mental o un sistema ordenado de pensamientos sin ningún tipo de recurso ni de traslación, etcétera, etcétera. La segunda de los efectos que tienen las emociones, la primera, pérdida de la racionalidad, recordémoslo. La segunda es la activación del sistema nervioso vegetativo. El sistema nervioso vegetativo es el que fastidia todo, ¿no? Porque el sistema nervioso vegetativo es el que regula las glándulas, las lágrimas, la secreción gástrica, los movimientos cardíacos, y aparecen una serie de efectos que muchas veces son desagradables, ¿no? Como puede ser la taquicardia, la sudoración, oleadas de frío y calor, erección del pelo, rubor facial. Cuando vemos muchas veces debate político, se ve a los políticos que sacan algo del bolsillo y se meten algo en la boca. No sé si lo habéis visto alguna vez alguno. Es una pastilla de un metabloqueante. Se llama Sumial de día, se lo toman para frenar todas estas manifestaciones de doragor cuando se pone delante de un público en una sesión del Senado, del Congreso, para eliminar los efectos vegetativos, porque los efectos vegetativos de la emoción provocan mucha alteración a la persona. Incluso, fijaros, el diccionario de la Real Academia habla de todo lo que es la activación del sistema nervioso vegetativo, ¿no? Afortunadamente contábamos en la Real Academia con un miembro destacado, un psiquiatra, que murió después de haber hecho obras que yo he devorado con fruición, que era Carlos Castilla del Pino. Murió, pero formaba parte de la Real Academia Española y revisó algunos de los términos psicológicos o psicopatológicos que están en el diccionario. En el diccionario de la Real Academia habla de conmoción somática. Ciertamente la emoción provoca una conmoción somática, ciertamente. Lo vemos, por ejemplo, en Napoleón. Napoleón, por parte, cuando le dijeron que tenía que ser desterrado a Santa Elena, tuvo una crisis de vómitos y de náusea inmediatamente, que se llevó buena parte de la tarde, fue por la tarde, en el crepúsculo, cuando desterraban a Santa Elena, y estuvo toda la tarde con este tipo de efectos, ¿no? Efectos del sistema nervioso vegetativo. Esto abre una pregunta interesante. Yo quiero también abrir preguntas, no que todos sean respuestas que yo dé, porque evidentemente todas las respuestas las tengo de mi mano. ¿Puede llegar a causar la muerte una emoción? Hay dos casos acreditados en la historia que murieron emocionalmente. Uno fue el filósofo Crísico y otro el poeta del Renacimiento Aretino. Los dos murieron de risa. Qué curioso, morirse de risa. Se murieron por el efecto del sistema nervioso vegetativo. Hoy día los médicos no creemos que la gente se muera con emoción. Tiene que tener una lesión cardíaca previamente, una arritmia o una valvulopatía, lo que sea, pero normalmente no nos morimos de emociones, porque el cuerpo es fuerte, no está bien preparado para resistir emociones intensas como puede ser la muerte de un familiar, un efecto de duelo o lo que sea. De todas maneras, los cardiólogos recomiendan a la gente, oiga, no tenga usted emociones fuertes. Ha pasado en mi casa, por ejemplo, mi suegro tiene una arritmia, precisamente, y todo el mundo dice, no, dale disgusto, con lo cual este hombre se está saliendo de la suya, ¿no? Me pone negro. Las emociones las expreso yo, creo. Ejemplos de emociones son la cólera, el temor, el miedo, la angustia, el enfado, el júbilo. Todas estas emociones, para desencadenarse,
necesitan un objeto o una situación siempre. Por ejemplo, un objeto puede ser una cucaracha, una rata. Ha habido una plaga de ratas en Sevilla, terrible, están por ahí luchando en una barriada para hacerla desaparecer. Me imagino las emociones que toca la gente, ¿no? Una situación, por ejemplo, una situación más o menos compleja, un examen, o voy a aparcar el coche y viene un gracioso y me lo quita, ¿no? El morenito de la playa y me quita a mí mi coche, ¿no? Entonces el enfado puede ser descomunal. Puede ser también situaciones interiores, por ejemplo un sueño. Sueño que me estoy cayendo en un precipicio y tengo emociones, despierto con taquicardia. O puede ser efectos también del pensamiento, ¿no? Por ejemplo, esto que hacíamos con la adolescencia, ¿no? Que empezamos a pensar, me voy a morir, no voy a hacer nada, me voy a hundir en el fango debajo de la piedra, criando malvas. ¡Oh! ¡Horror! Terrible, porque no ser nada es horroroso, ¿no? Entonces te puede provocar a ti mismo las emociones también en este sentido, o bien pensando en encuentros agradables, porque también las emociones tienen ese talante agradable, algunas de ellas, ¿no? Un encuentro agradable, un viaje que he realizado, rememorar un viaje nos sirve para obtener de nuevo esas emociones. Por tanto, las emociones, lo que sí quiero decir es que aparecen como reacciones emocionales, reacción a algo. Hay algo que me provoca la situación y aparece una reacción mía que evidentemente es personal. Lo que a mí me pone nervioso, otra persona no. Lo que a mí me pone alegre o triste no es lo que pone alegre o triste a otra persona. Mientras yo voy en los aviones fantásticamente bien, hay pacientes míos que no pueden pisar la escalera de un avión, ¿no? Y uno de mis pacientes se lo llevaron agilipollado totalmente dentro del avión. Le tuvieron que dar alcohol, whisky mezclado con orfidal, con ansiolíticos, etcétera, para poder montarse en el avión. Tiñen por completo la vida psíquica, con esa intensidad tan grande de la que estoy hablando, tiñen por completo la vida psíquica y son tremendamente contagiosas. La emoción contagia más que la gripe. Imaginaros que yo este fin de semana me voy al cine y empiezo a gritar ¡fuego, fuego! Todo el mundo se levanta, sale corriendo, nos pisamos unos a otros. En los animales lo conocemos como la estampida. Ven algún animal por ahí, peligroso para ellos, los depredadores salen todos corriendo. Corre el primero, corre el segundo, hasta hay unos animalitos muy graciosos, que son los hamming. Cuando hay superpoblación, se tira uno por el precipicio, van todos detrás y se tiran todos por el precipicio hasta que uno se para y se paran todos. Está comandado por las emociones. Las emociones no son desdeñables, como decían los filósofos. Tienen una función básicamente adaptativa y nos permiten además conocernos a nosotros mismos. Son muy importantes porque nos avisan, por ejemplo, son necesarios para la vida. Una vida sin emociones es imposible. Nos avisan de situaciones peligrosas, nos avisan de aquello que debemos evitar, de contactos con personas tóxicas, etcétera, etcétera. Son necesarias porque si no hay emociones puede incluso haber un peligro para la persona. Yo tengo una paciente adolescente, esta chica cuando viene a Sevilla vive en un pueblo cercano a la ciudad. Viene con una serie de amigas, adolescentes todas, les encanta vestir muy provocativamente y para demostrarse que no tienen miedo, porque ellas no tienen miedo absolutamente a nada, se va por las 3.000 viviendas, que es una barriada de aquí de Sevilla, y se dedican a pasar a las 12 de la noche cantando, saltando, bailando, contando cosas, produciéndose una serie de situaciones que pueden ser peligrosas para ella. Evidentemente ya está mejor, ¿no? Ha cambiado un poquito ese riesgo al que se va sometiendo porque se quieren demostrar que no tienen miedo. Vamos a quitar las emociones. Lo que vamos a hablar aquí es otra postura diferente. No quitar las emociones porque las emociones son importantes. Bien, hecho estos preámbulos, ya más o menos hemos ordenado este saber que podemos obtener sobre las emociones, cómo son las reacciones emocionales. Vamos a intentar ver cómo son las reacciones emocionales. Para eso vamos a imaginarnos, os voy a contar un cuento que es el problema de la zorra y la gallina. Zorra animal. La zorra y la gallina. Vamos a imaginarnos un corralito donde una gallina está allí tranquilamente picoteando, comiendo, y de pronto allá, lejanamente aparece una zorra. La gallina tiene muchas posibilidades emocionales, pero las emociones le van a salvar la vida. Cuidado, porque esto es muy importante. La gallina tiene varias opciones. Primera opción, sale corriendo, malo, porque en el momento en que la zorra ve a la gallina correr, sale corriendo detrás, se la come. Muerte de la gallina. Segunda posibilidad, la gallina dice, bueno, no tengo nada que hacer, me voy a entregar.
Se pone boca abajo, se entrega a la zorra se la zampa. Malo porque muere también. No es el propósito de la vida. El propósito de la vida, lo decía ya Darwin, era mantenerse. Además, Darwin estudió muchísimo las emociones en relación a los animales y después evocando una unión respecto a las personas. La entrega absurda. La vida tiene que mantenerse. La tercera, vamos a suponer que la gallina se mira las uñas y dice: yo soy todopoderoso, me voy a enfrentar a la zorra. Tengo uñas, tengo patas, tengo todo. Malo porque muere. ¿Qué dos posibilidades le quedan a la gallina? Tiene solamente dos posibilidades y son emocionales. La primera posibilidad válida es lo que se llama la tempestad de movimiento. La gallina empieza a moverse como una posesa, da la vuelta, se cae al suelo, se levanta, vuelve a levantarse, vuelve a caerse. Tempestad de movimiento. Le salva la vida porque la zorra inmediatamente que ve ese movimiento tan rápido sale volando, sale corriendo, se quita del medio y la gallina salva la vida. Bien. Pero hay otra posibilidad. La gallina se tumba boca arriba, se queda muerta, como si estuviera muerta. Se llama el reflejo de hacerse el muerto, también en los animales. Se queda patas arriba, no se mueve, como se mueve, cuidado, la zorra lo detecta. Viene la zorra, tiene que tener mucho valor, porque viene la zorra, le pega en el pico, rueda a la gallina, pero no puede moverse, porque en el momento en que se mueva la gallina, la zorra, que es muy lista, que es muy zorra, se da cuenta de todo esto. Tenemos dos posibilidades. Tempestad de movimiento, y también ese reflejo de hacerse el muerto. ¿Existe en el hombre un parangón de esto? Totalmente. Si alguien quiere ver este tipo de emociones, estas dos formas de emociones, se puede ir a la sala de maternidad para ver a aquellos padres que están esperando que nazca su hijo. Dos tipos de padres. A, el padre inquieto, moviéndose de un lado para otro, baja para abajo, se fuma un cigarro, sube para arriba, se fuma otro cigarro, inquieto, se mueve, arriba para abajo, corazón rápido, pupilas dilatadas corriendo. Esto se llama reacción de sobresalto en el ser humano, reacción de sobresalto. Pero también hay otro tipo de padres, y los he visto. También los padres que se caen en el sillón, que se quedan como traspuestos, adormecidos, atontados, los hombros. Pepe, que ya ha nacido tu hijo. ¿Cómo? ¿Cuándo? No se enteran de nada. Eso sería el sobrecogimiento. Reacción de sobresalto, reacción de sobrecogimiento, igual que la gallina. El sobresalto activa la función del sistema nervioso simpático porque produce una gran activación. Excitación, nerviosismo, inquietud, intranquilidad, alteración, aumento de la tensión arterial, te prepara para la lucha. El otro, el sobrecogimiento, produce lo contrario: inhibición, parálisis, descenso de la tensión arterial, inhibición, inmovilidad, etc. Es otra posibilidad totalmente distinta. Ambas emociones tienen una expresión emocional y cuando el paciente se expresa emocionalmente, las reacciones es automático. Las reacciones tan intensas del sistema nervioso vegetativo se apaciguan. La expresión emocional la llamamos nosotros con el nombre de catarsis. Catarsis. Un nombre muy bello. Viene de Aristóteles, viene del griego, que significa purificación. El paciente, cuando viene a la consulta, llora y llora y llora y sale mucho mejor. Desaparecen todos los efectos del sistema nervioso vegetativo, tanto en una línea como en otra, tanto en el sobresalto como en el sobrecogimiento. Es una palabra de Aristóteles que plantea en su poética en relación con la tragedia. Pensemos que el mundo griego era mucho más expresivo que el actual. Actualmente en el cine está todo el mundo inmóvil, comiendo palomitas, pero en un teatro como el de Epidauros, por ejemplo, cuando mataban al malo, toda la grada se conmovía y todo el mundo hacía ¡oh! A la vez, al mismo tiempo, ¿no? Cuando mataban al malo, cuando los dioses perseguían a alguien. Había una liberación emocional en ese acto. Quizá actualmente esa catarsis a nivel colectivo se haga en el fútbol, ¿no? Cuando todo el mundo insulta al árbitro, etc. Es catarsis. La recuperación de las emociones en el tiempo moderno y el prestigio de las emociones se debe a Freud. Freud hace de las emociones su marco de trabajo. Sabe que cuando aparecen ciertos recuerdos que están reprimidos en el inconsciente, son tan vivos como en el momento en que se produjeron y aparece llanto y llanto. Yo tengo una paciente muy jovencita que fue violada. Esta chica la vi detrás de... no me dejaba entrar en su habitación, empecé a verla en su casa, hablaba con ella a través de la puerta,
Posteriormente ya quiso venir cuando yo trabajaba en el equipo de salud mental y todo el tiempo era llorar y llorar y llorar y nada más que hacía eso, llorar y llorar hasta que empezó a poner en forma de palabras lo que le estaba pasando y a mejorarse a partir de ese momento, reevocando todo este dolor que tenía dentro, ¿no? Con sus correspondientes emociones. Bueno, parece que las expresiones emocionales sabemos todo lo que es, ¿no? Si te pones a reír estás contento, si te pones con los labios para abajo estás triste. No es tan fácil, porque la expresión emocional depende del medio cultural en el que estés. ¿Está claro? Por ejemplo, os voy a poner algunos ejemplos porque lo veáis cómo la cultura matiza totalmente la expresión emocional y no es tan fácil todo. Por ejemplo, nosotros sacamos la lengua cuando hacemos burla de alguien, sin embargo los chinos expresan la sorpresa sacando la lengua. Una cosa que no tiene nada que ver. Por ejemplo, nosotros aplaudimos cuando estamos contentos o sentimos respeto, ahora ha pasado aquí en el Congreso, sin embargo los chinos en China cuando se desilusionan aplauden. Cuando están muy preocupados. La sonrisa muestra la alegría o el afecto, qué bien que te he encontrado, qué alegría de verte, que has bajado del ave, un mes sin verte. En China, sin embargo, la risa expresa la calamidad o el infortunio. Cuando una persona está muy feliz, se ríe. Abrir mucho los ojos para nosotros es sorpresa, ¿no? Acto de sorpresa. Los chinos es cuando están enfurecidos. Es cultural la expresión de las emociones, completamente. Lo que no es cultural es la activación del sistema vegetativo. Todos esos efectos somáticos, eso no es cultural, eso es biológico. Es el núcleo biológico que tenemos por el cual nos asimilamos a los animales de alguna manera. Las emociones tienen que ser diferenciadas claramente para no confundirse con los sentimientos. Hay que diferenciarlas de los sentimientos. Son dos experiencias radicalmente distintas, porque los sentimientos no son bruscos, son estados afectivos que se van creando paulatinamente, baja intensidad, pero pueden durar toda la vida. O sea, no como las emociones que pueden ser puntuales, los sentimientos pueden durar toda la vida. Ejemplo, el cariño, el amor, lo que nos va a unirnos en la amistad o en la pareja, esos son precisamente los sentimientos. Entonces, hay un problema a la hora de expresar los sentimientos castellanos, en inglés es distinto porque tienen palabras diferentes, pero se utiliza la misma palabra, me siento mal, como siento dolor, como siento una opresión en el pecho, como siento que quiero mucho a mi mujer. Se dice con la misma palabra. Entonces hay una confusión ahí, pero nosotros lo diferenciamos claramente porque los sentimientos pueden durar toda la vida, crean vínculos entre los seres humanos y evidentemente no activan ningún sistema vegetativo ni nada por el estilo, sino que ese cariño, ese amor crea vínculos entre las personas. Por tanto, nos hace amarrarnos a cosas, hasta el punto de que nosotros lo llamamos agarraderas de la personalidad. ¿A qué nos agarramos? A cosas que nos dan estabilidad, da lo mismo lo que sea, al tenis, al teatro, al cine, a entender las emociones, a la lectura, a la música, a la pareja, a lo que tú quieras, pero te agarras a algo y eso te da estabilidad en la vida, te da estabilidad. Las emociones hasta cierto punto desestabilizan, sobre todo aquellas que son un poquito más malignas, voy a emplear esta palabra, en las personas. Por tanto, sentimientos y emociones no tienen nada que ver. Cuando una persona no tiene ningún sentimiento, no sabe amar, no puede amar, como muchos pacientes de los que tengo, están buscando trepidantemente emociones malas, emociones malignas. Por ejemplo, se tira, paciente, está arriesgándose continuamente la vida, se tira por un puente, se tira por lo rápido de un río, busca amistades peligrosas, este chico busca siempre en mujeres, por ejemplo, mujeres que lo ponen en vergüenza delante de los amigos. ¿Veis este que está aquí? Parece tan buena persona, pero sin embargo, si lo viera en la intimidad, es increíble. Cuando va, la última lo ponía en vergüenza delante de él. Cuando va a la desnudar, lo deja todo sucio, en fin, horroroso. Voy a contaros todo lo que le pasa a él. Siente muchas cosas malas en ese momento para sentirse vivo, muchas veces. Bien, ¿cómo manejamos las emociones? Creo que este es el punto de toque en el que voy a insistir en la última parte de todo esto, porque evidentemente de las emociones habría que hablar muchísimo más. Las emociones se deben de expresar, pero su expresión tiene un límite, el límite social. Las expresiones tienen un límite, hasta el punto de que las emociones, cuando vivimos en sociedad, tenemos que subjetivarlas. Ni todo es expresión emocional,
ni todo puede ser no expresar ninguna emoción, porque entonces podemos enfermar incluso. Entonces voy a intentar elaborar un camino intermedio entre estas dos cosas. Las emociones positivas, ni las emociones llamadas positivas, ni las negativas tienen que ser expresadas o pueden ser expresadas completamente. Tienen que tener algo de elaboración personal. Por ejemplo, yo tengo un paciente que forma parte de un grupo estudiante de medicina. Este chico le tocó arruinado de toda la vida, sin un duro, no tiene dinero, no tiene nada, vive al amparo de su padre que le da una paga semanalmente y de repente un buen día le toca un cupón de 1.000 euros. Empezó a saltar, a volverse loco, a cantar, a reír, a invitar a los amigos y así quedó con los amigos con este estado emocional tan intenso. Entonces llegó un momento determinado, los amigos le dijeron: "Guille, para, por favor, no siga, porque evidentemente nos está poniendo muy nerviosos, ¿no? Nos tiene que, digo, cuéntalo, pero ya está, puntualmente, ¿no? No puede". O sea, la emoción, con esto quiero decir que tiene que tener una cierta elaboración personal, cierta subjetivación. Es lo que se ha hablado antes, llega un poquito tarde, quería haber llegado un poco antes, pero creo que es lo que se puede llamar como gestión emocional. Las emociones tienen que gestionarse, ¿vale? Entonces, las emociones, decía Pascal, tienen una lógica. El pensador francés decía que no solamente los pensamientos racionales tienen una lógica, sino también el sistema emocional tiene una lógica. Entonces vamos a intentar poner esa lógica. Las emociones provocan una tensión interna que se puede descargar de distintas formas. Por ejemplo, hacia los impulsos. Primera forma de descargarla, hacia los impulsos. Un paciente mío, cada vez que discute con la novia, rompe un móvil. Yo le he dicho: "Mira, pues no te compres un móvil de 100 euros, cómprate por 20 euros, y así el gasto es menor". Antes rompía 4 móviles al mes, 400 euros para comprar móviles más baratos, son 80 euros al mes. La salida más barato son móviles de 20 euros. Derivación hacia los impulsos. Discuto con mi mujer y me voy al bar: "Niño, ponme un tinto, ponme otro, ponme otro, ponme otro". Derivación hacia los impulsos que quita las tensiones en muchas ocasiones. Por eso no hay tampoco que confundir emoción e impulso. Otra derivación es hacia el organismo. Si una persona no expulsa hacia los impulsos, las emociones, tampoco la expresa, porque es inexpresivo, y tampoco puede subjetivarla, se convierte en un paciente psicosomático. Las emociones son personas inexpresivas, cuidado lo que estoy hablando, personas inexpresivas forman cuadros psicosomáticos y se producen urticarias, colon irritable. Lo vemos, no son personas que no saben expresar con palabras las emociones, pedirle que expresen una emoción no lo saben, ¿no? Entonces eso es algo que los psiquiatras nos acostumbramos, porque tenemos que enseñarle un idioma a estas personas. Yo les enseño un idioma nuevo, que es el emocionales, le llamo yo. Igual que hay inglés, francés, también hay emocionales y sentimentales. Entonces este idioma hay que enseñárselo a los pacientes porque no saben expresar nada respecto a las emociones. A medida que saben expresar las emociones, estas personas mejoran sustancialmente y desaparecen faringitis crónicas de años, etcétera, etcétera, y es inenarrable la mejoría que tienen los pacientes. Y finalmente, las emociones se derivan hacia la cadena de representaciones, es decir, hacia mi mente. Voy a elaborar las emociones, voy a simbolizar las emociones, voy a expresar mi risa, ¿vale? Pero también algo de esa emoción tiene que interiorizarse, tiene que subjetivarse. Y eso lo aprendemos todos, ¿no? Porque vivimos en sociedad y al vivir en sociedad tenemos que interiorizar algo de las emociones. ¿Cómo se interioriza? ¿Cómo se gestiona una emoción? A lo mejor no se ha dicho nunca. Para interiorizar una emoción, y lo voy a poner como un ejemplo, con el que voy a terminar la exposición para hacerla más liviana. Primero tengo que pensar en lo que estoy sintiendo. Después tengo que pensar en la situación que estoy viviendo. Y después tengo que relacionar, no en este orden, no tiene por qué ser exactamente en este orden tan formal, tan estructurado, no tenemos por qué ser tan estructurado. No tenemos por qué ser chicos buenos y seguir todo lo que se diga, ¿no? Y después pensar en las relaciones entre el estado que estoy sintiendo y la situación que estoy viviendo. 3 pasos, 3 elementos que pueden encadenarse de distintas formas. Voy a expresar yo emociones con palabras. Sí, 3 pasos. Lo voy a decir ahora con un ejemplo, ¿no? Primero, pensar en el estado que estoy sintiendo, lo que estoy sintiendo en ese momento. En segundo lugar, pensar en la situación que vivo.
Y en tercer lugar, conectar la situación con el estado afectivo que tengo. Lo vais a ver con una claridad meridiana en el momento en que lo enuncie. En el año 1990 tenía yo 27 años. Iba a presentar mi tesis doctoral. De manera que me presenté en una sala llena de gente, un tribunal muy serio, 5 psiquiatras españoles, catedráticos todos. Estaba muy nervioso, estaba moviéndome por la sala, me sudaban las manos, tenía un charco de sudor en la espalda, síntomas vegetativos. No me salía la voz, hablé con mi hermana que me acompañaba, tartamudeaba, digo, Dios mío, yo no puedo presentar así la tesis doctoral. Me daba terror lo que estaba viendo, ¿no? Bueno, me senté y digo, bueno, yo voy a elaborar esta emoción, ¿no? Para que no sea tan intensa y para que no me tartamudee, para no tartamudear, para no estar sudoroso, para que no me tiemble el pulso, para que cuando hable no se me note este nerviosismo. No tenía su a la mano, por cierto. Y entonces empecé a pensar en el estado que estoy sintiendo. ¿Qué es lo que yo siento en este momento? Pues estoy aterrado completamente. Siento un miedo atroz, un miedo terrible. Es horroroso, es inenarrable, ¿no? Voy a pensar en la situación. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Está pasando que voy a presentar mi tesis doctoral. Es un año de trabajo arduo, un año en que me he empleado a fondo, he leído muchísimos libros, he escrito un tomaco impresionante, he ido muchas veces a casa de mi director de tesis, me ha revisado la tesis, y esta gente que está aquí delante, estos 5 catedráticos, en un momento de un plumazo me pueden tirar todo lo que yo he hecho en un año. Me parecería terrible porque tendría que empezar otra vez, además lo que sería el deshonor, ¿no? Lo vivía yo así en ese momento, ahora probablemente no lo viviría con tanto dramatismo, ¿no? El deshonor que sería presentar la tesis, me la tiren, terrible, ¿no? Voy a pensar en las relaciones entre la situación vivida y mi estado afectivo. ¿Por qué estoy así? Estoy así porque me lleva un año, como digo, preparando la tesis doctoral y ahora la voy a presentar en un tribunal que tiene plena potestad para tirarme la tesis por los suelos. Pero, pregunta, ¿me pueden tirar la tesis por los suelos? Bueno, yo tomo un camino alternativo, empiezo a pensar. La gente aquí en este departamento hace tesis sobre los fármacos. Los catedráticos estos saben de fármacos, de psicofármacos, muchísimo. No me gustan los psicofármacos. Yo trato a la gente con las palabras. Y las palabras curan. Y la expresión emocional cura a la gente. Entonces he hecho una tesis doctoral recogiendo expresiones afectivas de la gente, pero además le he metido la lógica. He estudiado muchísima lógica porque pienso que los pacientes tienen un error lógico que voy a intentar detectar mediante ese arma poderosísima que son las lógicas del último momento, las lógicas vagas, borrosas. Y de esto el tribunal no sabe absolutamente nada. El que más sabe aquí soy yo de este asunto. Por tanto, empecé a pensar que ese tribunal no tenía potestad para tirarme mi tesis, no me la iba a tirar. Y empezó mi corazón a ir bajando pulsaciones tranquilamente. Tomé el pulso y estaba en 60. Latidos por minuto cuando estaba 100, 100 y pico, ¿no? Empecé a relajarme porque puse en las relaciones entre el estado y la situación vivida, puse un punto de realidad. Las emociones, al parecer, tienen algo de imaginario, ¿no? Qué bien que he encontrado a la mujer de mi vida, estoy estupendamente porque estoy viendo el cuadro de mi vida, estoy fantástico. Tienen algo de imaginario, ¿no? Entonces, cuando muchas veces ponen el punto, no significa que no las vives de otro modo más interiorizado, pero ponen el punto de realidad y el punto de realidad quita todo lo deleterio, todo lo terrible que pueden tener ciertas emociones. Todo esto es aplicable, ¿no? Cuando alguien vaya a quedar con una persona nueva en la primera cita, pues piensa en lo que ha dicho el doctor García Argüello, ¿no? Aquí en el Congreso, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para estar tranquilo en esta primera cita? Oh, no le voy a gustar, me va a rechazar. Vamos a pensar los 3 pasos, vamos a empezar a pensar en los 3 pasos y vamos a simbolizar un poquito, vamos a registrar internamente, vamos a gestionar bien las emociones, vamos a darle un sentido a las emociones, vamos a poner un punto de realidad. Eso decía una chica, ¿no? Y lo hizo muy bien porque creía que no le iba a gustar al chico con el que quedó la primera vez, ¿no? Entonces al final me contenta, vino a la consulta, he triunfado porque el chico se ha mostrado, como yo pensaba, muy delicadamente conmigo, me ha tratado muy bien y evidentemente no ha pasado todo lo terrible que yo creía, pero he puesto el puntito de realidad y todo ha sido mejor porque el encuentro ha sido favorable, muy bueno.
Cuando nosotros elaboramos y gestionamos, con esto termino, cuando gestionamos las emociones muchas veces se transforman en un afecto, que es una emoción a la que contamos ya todo el material terrible de la activación del sistema nervioso operativo. Nos produce efectos interiores, pero es un efecto, ¿no? Por ejemplo, me encuentro un amigo que hace tiempo que ven para acá, un abrazo, coño, qué bien, que estoy contento contigo. Venga, ven para acá, vamos a tomarnos ahora mismo una cervecita fresquita, no sé, un afecto. Podemos tener todos esos afectos a lo largo del cuadro, ¿no? La obra de arte que presenciamos, la música maravillosa, como he escuchado yo aquí hace un momento, ¿no? Entonces, todo eso nos hace ganar, rechazar las emociones no es bueno. En el momento en que aceptamos las emociones y le ponemos ese punto de elaboración subjetiva, de subjetivación, se enriquece nuestra vida afectiva. La vida afectiva de los seres humanos se puede enriquecer a través de la emoción. Creo que va un poco en la línea, ¿no? de lo que se está hablando y se va a hablar aquí en el Congreso. Bueno, pero que haya servido un poco de interés, ¿no? de nosotros. Muy bien, muchas gracias José Manuel por esta interesante exposición sobre las emociones desde la perspectiva de la psiquiatría, que además ha resultado pues, amena y clara por las múltiples situaciones, casos que ha presentado derivados de su propia experiencia. Aunque estamos sobre el tiempo, creo que no debemos pasar la oportunidad de plantear a las personas que lo estimen en la mente de algunos o de algunas. Lo siento realmente. Además, reiterar nuestro agradecimiento a José Manuel y proseguimos con las actividades. Muchas gracias y muy gracias.